He de contarle que la bancada Encuentro por Guatemala, encabezada por la diputada Ninette Montenegro, asegura que la actual Contralora General de Cuentas, Nora Segura, debería de entregar el cargo hoy, no mañana, hoy, para dárselo al subcontralor de gasto público. De lo contrario estaría cometiendo una ilegalidad. La bancada Encuentro por Guatemala le recuerda a la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, que es este 13 de octubre que ha debido dejar el cargo, pues así lo dicta la ley. Según Encuentro por Guatemala, si ella no se va, podrían accionar legalmente. Que hoy, 13 de octubre, vence el plazo para que ella abandone el cargo. Y les suplicamos que ella no sea parte de esta crisis que se está viviendo y ayude a sentar precedentes respetando la Constitución y los plazos. De no hacerlo así la Contralora, este partido se reserva el derecho, obviamente, de tener que accionar para evitar que alguien más siga violentando el Estado de Derecho. Encuentro por Guatemala afirma que los contralores anteriores renunciaron el 13 de octubre y quien tomó posesión interinamente fue el subcontralor del gasto público. Ustedes pueden ver aquí, don Carlos Mencos, cuando la comisión se retardó en su proceso de selección, él, al tenor del artículo 28 constitucional, renunció el 13 de octubre y dejó al subcontralor de calidad del gasto público. Hay que reconocérselo así. Y aquí tenemos los otros subcontralores, todos han renunciado con fecha 13 de octubre. Y aquí está el asidero jurídico que así lo expresa, que es el libro de actas de las plenarias del periodo 1994-95 del Congreso de la República y Acuerdo Legislativo 1594, que se instaló por el Congreso de la República luego del autogolpe que hubo en apego constitucional. El 13 de octubre tomó posesión el Contralor General de Cuentas, Luis Arturo Aguilar Solares, mediante Acuerdo Legislativo 1894. Desde esa época se sentó, fecha en la cual inició el plazo improrrogable de 4 años del ejercicio del cargo de Contralor General de Cuentas. Por su parte, la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, no se ha quedado de brazos cruzados ante las opiniones de los diputados opositores y se presentó ante la Corte de Constitucionalidad para consultar el tema y solicitar que la máxima Corte le aclare cuándo debe de dejar el cargo, porque según ella es hasta el mes de diciembre. Para que ellos me indiquen el procedimiento, fecha que se debe hacer, ya que yo no estoy autorizada de nombrar al sustituto. Pues tengo un acuerdo legislativo hecho por el Congreso de la República, en donde se me nombra un periodo de 4 años, en donde se tomó posesión el 7 de diciembre del 2010. Desde agosto he estado yo solicitando a la Procuraduría General de la Nación, al Congreso, al Ejecutivo, y al ver que no hay respuesta, estamos presentando para que en 48 horas resuelvan ellos. El Congreso de la República no investigará las denuncias que hizo la magistrada Claudia Escobar de presiones por parte del diputado oficialista Gudy Rivera. La Junta Directiva del Congreso no creará una comisión pesquisidora contra el diputado oficialista Gudy Rivera, luego que la magistrada Claudia Escobar lo señalara que la presionó para que ella le diera un amparo al Partido Patriota para que Roxana Valdetti siguiera como secretaria general del partido. El tercer secretario de la Junta Directiva del Legislativo da a conocer la decisión de la directiva. En la Constitución Política de la República, cuando hay indicios de la comisión de un delito, le corresponde exclusivamente la investigación y la persecución penal al Ministerio Público. Esa es la función precisamente del Ministerio Público. De cuenta entonces que los actores, en todo caso, tienen el camino expedito para acudir a esta instancia constitucionalmente establecida para ello. El parlamentario añadió que serán solo las autoridades de justicia quienes puedan iniciar un proceso en contra del diputado Rivera. Ninguna acción. Este no es un tema que pueda competirle al Congreso de la República, ni mucho menos a Junta Directiva. Aquí se han empatado las situaciones porque, como bien decía Monseñor Bian el domingo recién pasado,
que se hable con claridad, que no se diga un día una cosa y otro día otra cosa. Esto es muy delicado y muy serio. Y en este caso, pues ella tiene una ponencia y el honorable diputado tiene otra ponencia. ¿Sabe usted? El representante del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial denunció un golpe de Estado técnico por la no juramentación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Como un golpe de Estado técnico, calificó el presidente del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, Juan Ramón Laucuán, la acción tomada por la Corte de Constitucionalidad de evitar la toma de posesión de los nuevos magistrados electos. Fue una irresponsabilidad por parte de la Corte de Constitucionalidad y esto lógicamente va a traer sus consecuencias, toda vez que la Corte Suprema de Justicia y las salas de Corte de Apelaciones están siendo integradas desde el día de hoy de una forma no legal, toda vez que la Constitución Política de la República de Guatemala no permite la prolongación de las funciones. La Corte de Constitucionalidad ha violentado la norma constitucional al haber legislado y al haber prolongado las funciones de la Corte Suprema de Justicia. En tal razón, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial desconoce a las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia en el tema eminentemente administrativo. Y esto nos atañe porque ellos vendrán a hacer nombramientos, a declarar vacantes, plazas administrativas y judiciales, a manejar el presupuesto del organismo judicial y a todo lo demás que como clase trabajadora en determinado momento nos pueda perjudicar. Aseguró el sindicalista que en el momento que considere oportuno, emprenderán medidas legales contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por los delitos de prevaricato y violaciones a la Constitución, entre otros. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. En este momento abordando pasajeros con destino... Amor, no celulares en la luna de miel. Sí, solo veo esto. Estamos presentando a las 8:45. Vamos con las noticias más importantes del día. Según el RENAP, tan solo unos 2.000 guatemaltecos de los más de 1.500.000 que residen en los Estados Unidos han recibido su DPI. De 1.500.000 guatemaltecos que viven en Estados Unidos, solo 2.000 han recibido el documento personal de identificación DPI. Según el Registro Nacional de las Personas, se está a la espera de la firma de un convenio con la Cancillería guatemalteca que les permita cubrir la demanda del documento en el extranjero. Estamos pendientes de la firma de un convenio, que se tiene que llevar a cabo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto con el fin de que ellos nos puedan dar el aval para poder nosotros llegar y documentar en el extranjero. Alrededor de 1,5 millones de guatemaltecos radican en el extranjero. De estos se han tramitado alrededor de 3.000 documentos y entregados alrededor de 2.000. El precio del DPI en Estados Unidos oscilará alrededor de unos $40. La institución redujo el costo, que al principio se estableció en $50. La harina tampoco subirá de precio en los próximos meses, esto luego de un acuerdo entre los productores y el gobierno central. Los productores de harina de trigo se reunieron con el presidente Otto Pérez Molina para poder lograr un acuerdo en la estabilización de los precios del producto base para hacer pan. El representante del sector señaló que los precios se mantendrán estables durante los próximos 6 meses. Se basa en la buena voluntad de parte nuestra, pero también en la expectativa de los mercados de trigo a nivel internacional. El cual se afecta mucho por cuestiones climáticas y muchas veces por cuestiones también políticas, como el caso en Crimea, en Rusia, con las exportaciones de trigo hubo cierto susto en la bolsa, de tal manera que las perspectivas para Guatemala que vemos es de que sí haya una estabilidad, gracias a Dios, durante todos estos meses, y que pueda continuar así. El clima ha sido favorable, esperemos que el año entrante también siga favorable, si no, pues como ha sido
tradicional en la gremial de productores de harina de trigo. Si se afecta un poco el costo del trigo, se ajusta el precio en la harina. Si baja el trigo, se baja el precio en la harina. Y esa ha sido siempre nuestra política y es lo que hemos manifestado también al señor presidente. El presidente de la República verificó la instalación de cámaras de detección de temperatura humana en el Aeropuerto Internacional La Aurora, esto con el objetivo de detectar a alguna persona cuya temperatura corporal sea elevada y pueda padecer del virus del ébola. El estado de Guatemala se ha declarado en alerta verde para evitar el ingreso de la epidemia de ébola en Guatemala. El Ministerio de Salud ha instalado como medida preventiva en el Aeropuerto Internacional La Aurora un equipo médico capacitado para supervisar a los pasajeros e identificar cualquier tipo de fiebre hemorrágica. 6 personas del área de salud y 2 epidemiólogos, una cámara térmica para el control de temperaturas, 2 ambulancias y una sala especial. Es el equipo con el que cuenta Guatemala ante la posibilidad de que el ébola ingrese al país. Que no podemos tener el riesgo cero. Es decir, el riesgo de que aquí en Guatemala no se va a dar alguna contaminación no existe. Pero por otro lado tampoco tenemos por qué alarmar a los guatemaltecos. Lo único es que sabemos que estamos tomando las medidas. Recuérdense también de que aquí hay mucha gente que viaja por tierra para Estados Unidos, que vienen de Estados Unidos por tierra también. Algunos que van a traer a visitar a sus familiares, algunos otros que vienen y que compran un vehículo y vienen con el vehículo manejándolo. O sea, hay una comunicación, digamos, bastante extensa y abierta, y nosotros vamos a ir tomando todas las medidas necesarias para poder darle seguimiento a estas personas y ver qué contactos han tenido para evitar que se pueda dar al máximo la contaminación en nuestro país. Efectivamente ya detectaron ellos 5 puntos, que es en donde se dan estos movimientos, 5 puntos fronterizos, que es en donde más movimientos se dan y donde más guatemaltecos ingresan por vía terrestre provenientes de México. Y en esos lugares igualmente también se van a tomar todas las medidas necesarias de prevención para asegurarnos también de que se puede minimizar el riesgo de una contaminación. Cada línea está obligada a dar información de los pasajeros que transporta, así como entregarles en cada vuelo una boleta que deben llenar, en donde detallan de dónde vienen o si presentan algún síntoma. El virus del ébola se transmite por contacto directo entre personas a través de la sangre, el sudor, la saliva y cualquier otro fluido. En el estado de Guerrero, en México, maestros sindicalizados Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día lunes y como todos los lunes, Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos para ofrecerles las conversaciones de esta noche. La primera de ellas se refiere a ese mal que arrasa en 3 países africanos, en Liberia, en Sierra Leona. Y por favor, Paola, recuérdeme usted el tercer país. Sé que es en países africanos, que ya está en Estados Unidos, que hay casos sospechosos. Nigeria también. Y Nigeria también. Nuestros 2 invitados de esta noche son Eduardo Rodríguez, epidemiólogo asesor del Ministerio de Salud, y José Fernando Ortiz, quien es jefe de epidemiología del Seguro Social, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Y yo tengo que empezar diciendo que bueno, soy un paranoico y he estado leyendo prácticamente toda la información, procurando ver televisión sobre este tema, pensando constantemente sobre el asunto. Y hace un minuto pensaba que que los gimnasios, si llegara a darse un caso de ébola, es que simple y sencillamente no puede haber contacto con fluidos de otras personas, excepto, digamos, el círculo íntimo, de ningún tipo. ¿Quién querría empezar explicándonos en qué consiste el ébola? Mucho gusto. Buenas noches. Primero, buenas noches a ustedes y a la audiencia, y les agradecemos mucho nosotros como autoridades de salud pública que nos permitan a través de este medio comunicarle a la población con lo que yo debería concluir la entrevista de hoy, que es: tengamos tranquilidad, pero estemos alertas. Y ahora les voy a explicar por qué. Si usted, que trabaja en un medio y tiene nivel de acceso a información, tiene con todo el derecho algún tipo de paranoia, de incertidumbre y paranoia, permítame decirle algo que es importante arrancar por ahí, iniciar por esto. En estos momentos no hay ningún caso sospechoso de ébola en Guatemala. No hay ningún caso de ébola confirmado en Guatemala. Y todas las acciones que estamos haciendo están encaminadas a minimizar el riesgo
de que aparezcan estos casos o por lo menos limitar de producirse la entrada, como puede ser, porque ningún país está blindado a un riesgo cero. Todos tenemos algún tipo de riesgo, porque no estamos cerrados en una burbuja de cristal nosotros en Guatemala, como todo el resto del mundo, pero sí estamos tomando como ministerio, como Estado, todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo e identificar, aún antes de que ingrese al país, las personas que puedan tener algún tipo de contacto o haberse considerado por las características que tengan como sospechosos. Cuando usted nos dice estamos preparados, a mí me da duda porque la semana pasada, hace 4 días, el ministro de Salud pedía 200,000 quetzales para empezar a comprar los primeros equipos y estaba solicitando al Ejecutivo que le hiciera transferencias para enfrentar esa enfermedad, cuando en Estados Unidos ya se hablaba de grandes presupuestos donde ya había un caso detectado. ¿A qué se refiere con estamos preparados? ¿Con protocolos o con equipos? Con protocolos y con equipos. ¿Equipos de qué tipo? Guatemala está haciendo exactamente lo que las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud dicta para este tipo de contingencia que está actuando en el mundo entero. Puedo decirle que estos protocolos ya estaban escritos acá en Guatemala, estaban diseñados, solo se activó, se redireccionó. ¿Cuáles pueden ser los puertos de entrada del ébola? En primer lugar, la vía aérea. Deportados, por ejemplo. Permítame, voy a Perdón que le interrumpa, pero es que eres voy a ir a ese punto, pero la vía aérea, ¿por qué tanto dirán? ¿Por qué la vía aérea y no la vía terrestre y no la vía marítima? Y tiene un principio, primero, el mundo hoy es mucho más pequeño, en 16 horas usted puede estar de un extremo a otro del mundo. Entonces, la vía aérea es mucho más importante. La vía marítima, aunque puede ser una vía de acceso del ébola, en estos momentos no es la vía considerada como más importante. ¿Por qué? Porque en la vía marítima el periodo de incubación del ébola es de 21 días, puede ser hasta 21 días. Y generalmente si viniera una persona en barco, cuando llegara acá, que pasara de los 21 días, los síntomas fueran evidentes o por lo menos sospechosos de que una persona pueda presentar la enfermedad y por ende puede ser un foco de contagio para otras personas. Y por vía terrestre, estoy de acuerdo con ustedes, pudiera entrar también, pero por suerte en estos momentos no tenemos casos ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en los países vecinos. Ni en los países vecinos. José Fernando, ¿en qué consiste el ébola exactamente? Sí, básicamente es una enfermedad viral. Está clasificada entre los virus de la fiebre hemorrágica. Tenemos el de Marburgo y el virus del ébola Zaire. El actual virus que está en el África es un subtipo del ébola Zaire. Es el ébola Zaire subtipo Guinea. Afortunadamente su mortalidad, su letalidad es del 55% comparado con el Zaire del 76% que llega hasta el 90%. Esto es un dato importante y es trascendental porque la mutación de este virus, que muta 1000 veces menos que el virus de la gripe, ha hecho que este brote se le ponga especial atención porque no va a llegar a una de las magnitudes jamás vistas del ébola en el África. En el New England Journal actualmente se publica que puede llegar la epidemia hasta 20,000 casos y ustedes se pueden imaginar el número de fallecidos. Pero en este momento ya van más de 8,000 personas infectadas y más de 4,000 casos de personas muertas. Claro, pero el modelo que presentan los expertos en el Journal mencionan que puede llegar hasta 20,000. Que puede llegar hasta 20,000 casos de infección. ¿Y qué detendría esa cantidad? Bueno, lo que ha fallado en la parte de los brotes es la contención de los casos de infecciosos y el pobre sistema de salud africano que ya de por sí está deteriorado por las condiciones económicas a nivel mundial, ¿no? No escapa el proceso de globalización y la parte del gasto en salud que ha sido disminuido en estos continentes. De hecho, tiene mucho apoyo de Naciones Unidas y todas las organizaciones a nivel mundial. Pero la contención de los casos ha sido difícil. O sea, eventualmente se enferman familias enteras de ébola y desaparecen inclusive familias enteras. De hecho, en el mismo New England Journal aparecen datos y citan casos anecdóticos de una niña que fallece, que es la último miembro de la familia
que murió de ébola. O sea, la pobre contención de los brotes y el aislamiento de los casos es la clave para que esto se controle o se salga de las manos. Pero hay manera de contenerlo, Eduardo. Hay manera, a ver, yo entiendo que el ébola genera la disociación de células en los tejidos que hace que se produzca hemorragias internas en las personas que contraen el mal y mueren básicamente fallo multiórgano de fallos de multiórganos. Sí. Pero, mire, como bien decía acá el doctor, por suerte las condiciones, aún con todas las deficiencias que tenemos en nuestro sistema de salud, la idiosincrasia de las personas en nuestro país y el sistema de salud, en el caso de la idiosincrasia, creo que va a ser más cooperador. Tenemos, aunque tengamos los problemas que tengamos de salud, tenemos la capacidad de identificar como seres humanos, yo tengo una enfermedad, o mi vecino o mi hermano tiene una enfermedad, y no lo vamos a esconder, lo vamos a decir. Esto es un problema que sucedió en África, que no debería suceder acá en Guatemala. Hay mucho escepticismo de la gente que nos escribe en Twitter sobre esa afirmación que usted hace de que estamos preparados y lo comparan con el desabastecimiento en hospitales que se denunció hace unos días. Convénzanos usted, en caso de detectar un caso, que esperemos que no, ¿cuál es la preparación que se va a ver? Voy a darlo en dos etapas. Voy a responder por último su pregunta, pero quiero decir las preguntas iniciales, que es en la fase en que nos encontramos. Ahorita en estos momentos hay una coordinación, por ejemplo, con las líneas aéreas, de identificar a cada persona que viaja hacia Guatemala con 48 a 72 horas de saber cuál ha sido los diferentes lugares donde ha estado previamente. Por ejemplo, una persona que venga de África, España, Estados Unidos, y llega acá a Guatemala, acá las autoridades de salud que trabajan en el aeropuerto ya tienen identificado la persona que hizo esa ruta en el aeropuerto, se le llena un cuestionario que tiene 4 preguntas básicas, que es... Pero las personas van a mentir, Eduardo, es natural que eso ocurra en busca de atención médica. Definitivamente, pero además de eso se le hace un seguimiento, se identifica a dónde va a ir, se le hace un interrogatorio, se le hace un examen físico, porque esa persona, desde que está en el avión para entrar al territorio guatemalteco, es considerado como un riesgo, porque viene de un país donde existe este tipo de enfermedad. O sea, hay un monitoreo, el seguimiento, la identificación de la persona que pueda constituir un riesgo. Ya si tiene algún síntoma, como fiebre, que es el más frecuente que se puede identificar, tenemos otra barrera de contención que está dado por estas medidas de unas cámaras térmicas que se ponen, y las personas cuando vienen del abordaje desde el avión hacia el interior del aeropuerto, se está tomando, y la cámara tiene un dispositivo que cuando alguien tiene más de 38.5 grados de temperatura, emite una alarma y además hace una fotografía. ¿Esta cámara está funcionando ya? Está funcionando, es por la entrada principal. Además se evaluó y se van a comprar 2 más. Usted mencionaba en una pregunta anterior que qué se iba a hacer con las personas que venían deportadas de los Estados Unidos. Ya se tiene contemplado a esas personas 2 opciones: o trasladar uno de los equipos para que cumplan el mismo proceso de pesquisaje o identificación, o por otro lado que ellos accesen al aeropuerto por la misma área donde ya está diseñado, que van a transitar todos los para usar el mismo equipo de detección. Para usar el mismo equipo de detección. Y posterior a eso, si hay algún tipo de riesgo de estas personas, ya van a estar ubicadas en la población. Y se tiene toda la ruta crítica diseñada desde la identificación. Incluso le voy a comentar algo: si en un avión que viene hacia Guatemala se identifica en el vuelo una persona que tiene fiebre o vómitos, sea o no sea de ébola, porque no hay que crear en paranoia ahora. Sí, puede ser una gripe, puede ser una mala digestión, cualquier otra cosa. El avión no va a ir al hangar donde normalmente va, sino que va a un área específica del aeropuerto, aislada, donde la persona va a ser extraída. Se le hace una pequeña encuesta para determinar si realmente se enfoca con el cuadro clínico y la epidemiología del ébola, y de ahí se traslada en 2 ambulancias que ustedes pueden ir y confirmarlo en estos momentos. Hoy vimos las imágenes de esas 2 ambulancias. ¿Son vehículos debidamente preparados para contener el mal a las personas que lo portan y al mal que les aqueja en caso de que llegue alguien enfermo de Están apegadas a los protocolos, y además eso se va a mejorar, se le va a poner un revestimiento de plástico interior, con el propósito de que a la hora de trasladar un paciente sospechoso, cuando vayamos a hacer la desinfección, se va a quitar ese plástico completo, se va a desechar,
y se va a poner otro con el objetivo de no sea una fuente de contaminación para otra persona. Un televidente pregunta, por ejemplo, si el aeropuerto de Flores en Petén va a tener condiciones semejantes, porque ahí aterrizan también aviones procedentes del exterior. Exactamente, hay que trabajar en ese aspecto. En estos momentos, si le digo que está, no. Pero sí se está trabajando. En un caso como este, en una alerta, señor Ortiz, ¿el Instituto de Seguridad Social atiende solo afiliados o entraría a atender la generalidad de casos en toda la etapa del protocolo? No, entramos a atender también a no afiliados. De hecho, nos amparan los reglamentos internos del instituto para atender este tipo de emergencias. ¿Cuál es la diferencia entre lo que están manejando Ministerio de Salud y el ICS? Ninguna. Básicamente es el mismo marco técnico. Recordémonos que en realidad todo este problema sanitario, no solo por el ébola, sino por muchas otras enfermedades, está en el marco del Código Sanitario Internacional y el Reglamento Sanitario Internacional, que debemos de cumplir todas las instituciones a las cuales estamos adheridas al Ministerio. O sea, los protocolos de atención no solo son para ébola, sino para todas las enfermedades que están contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional. Sí estamos, coordinados definitivamente, y eventualmente tenemos que ver el proceso el protocolo que debe de socializarse y eventualmente elegir el lugar hacia donde se van a dirigir estos pacientes. ¿Usted coincide con esa comparación que hacían en Estados Unidos del SIDA y el ébola? ¿En qué sentido? En la semana pasada un funcionario estadounidense decía que desde el SIDA no teníamos una alerta de esta magnitud o una epidemia de estas dimensiones. ¿Usted coincide con eso? Bueno, definitivamente no tenemos una alerta de esas dimensiones porque el VIH tiene hasta cierto punto un tratamiento, el ébola no. La mortalidad con VIH es más a largo plazo, en el ébola es de días. Bueno, VIH en 1980 me refería, cuando se empieza a generar toda esa... No, yo creo que no son comparables las enfermedades, definitivamente. Estamos hablando de dos procesos infecciosos distintos. Señores, ¿se va a habilitar un hospital en Guatemala o el ala de un hospital específico en Guatemala para atender potenciales casos de ébola? Le puedo responder. Mire, no. Definitivamente no se va a tener un hospital nacional, y eso que la población esté tranquila en ese aspecto, porque por varias razones. Una, por la cuestión de que como ser humano nadie quiere tener a otra persona en un ala, aunque esté en un ala, que pueda tener potencial riesgo de perder la vida por contacto. Aunque le adelanto o le enfatizo que el ébola solo se transmite por contacto directo. ¿Y es solo por fluidos? Solo por fluidos. Sudor, sangre, semen, saliva. Exactamente, no existe un vector, un agente que transmita de una persona a otra, no se transmite por el aire. E incluso les comento, volviendo al ejemplo del avión, se determina una persona sospechosa de presentar ébola, se selecciona esta persona, el que está delante de él en el asiento, el que está detrás y los que están a los lados. El resto de los pasajeros... ¿No es necesario aislar al resto de los pasajeros? No es necesario. Esto porque están que pueden haber tenido un contacto directo, pero el resto no hay necesidad. Ya no da tiempo para preguntar sobre los militares en el Congo. Preguntan primero si están en riesgo. Tengo la respuesta. Segundo, ¿qué va a pasar cuando regresen a principios de Tengo la respuesta. Mire, el Congo, y no me va a dejar mentir el doctor, presenta uno de los brotes más controladitos de todos los demás países. Creo que tengo el dato que tiene como 33 personas. Es el menos letal, y además de eso las tropas guatemaltecas están a 1000 kilómetros de distancia. Hacia el sur, sí, claro. 1000 kilómetros de distancia. Además, se tiene contemplado el Ministerio de Salud, el cual ha hecho, digamos que, vínculos interinstitucionales con la defensa, con el ICS, que está trabajando en temas de información, de cruce de información. Incluso también ha ofrecido aporte monetario, porque ustedes saben que el Ministerio de Salud pues no es de los ministerios que más se caracterizan por tener recursos. El ICS ha colaborado o está en la intención de colaborar en el cruce de información. Ministerio de la Defensa, como decía, ellos ya tienen el protocolo de manejo de cuarentena, que es algo que preocupa mucho a la población. Debe venir esa tropa en febrero, pero ya se tiene contemplado o que hagan la cuarentena, una parte allá y otra parte hacerla acá en Guatemala, y ya tienen el área específica donde tenerlo el tiempo que sea necesario para descartar que cualquiera de esas personas vaya a traer el ébola acá a Guatemala, pero le adelanto, están a 1000 kilómetros de distancia. Doctor, usted nos decía que el New England Journal hace una especie de proyección de hasta 20.000 personas enfermas o muertas en las 3 naciones.
africanas. Enfermas. Pero ya alcanzamos la mitad de ellas y no parece haber un esfuerzo de contención suficientemente apto de parte de todo el mundo en esas naciones como para impedir que se masifique. Yo ayer mismo veía una nota de la BBC que mostraba ya muertos en la calle. Es que cuando eso se produce, significa realmente que las condiciones ya escaparon totalmente de las manos de las autoridades de salud pública. ¿Seguirá siendo válida esa proyección de 20,000 enfermos? Yo creo que sí es válida. De hecho, habrá que seguir observando que esos brotes que van en ascenso, ¿no?, en el tiempo, y eventualmente si sobrepasamos lo proyectado, y sería más preocupante aún. En relación a dónde internar a estos pacientes, la decisión, como menciona acá el doctor Rodríguez, es difícil, ¿no? No es en el hospital militar como se ha sugerido a lo largo del día. Esa es una propuesta que se había hecho eventualmente como una posibilidad por parte del Seguro Social, pero en realidad el internar un paciente con ébola en un hospital nacional es de pensarlo, porque las infecciones cruzadas que se dan en los nosocomiales dentro de los hospitales, tanto del seguro como a nivel nacional, algunas veces es importante. Y eventualmente el internar un paciente con ébola en un hospital en donde no llena las condiciones de un aislamiento adecuado puede ser absolutamente contraproducente y desastroso. Hablan de la ropa de paca. ¿Podríamos responder rápidamente si supone un peligro de contagio? Pues yo diría que no, porque eventualmente uno en las pacas no ve ropa con fluidos, no las compra, ¿no? Pero además es que en Estados Unidos realmente sí parece haber un monitoreo acucioso, muy estrecho sobre las personas que pueden estar enfermas. Créeme que aunque usted, mire, el ministerio lleva tiempo antes de que aparezca, no hay ningún caso de ébola, pero estamos trabajando hace mes y tanto en este pesquisaje. Ahora lo que se puede hacer es solamente la búsqueda de los sospechosos, no se puede hacer otra cosa y prepararse y establecer la ruta crítica. Usted, doctor, está tratando de persuadirnos de que no hay sentido para nuestro escepticismo. Sí, definitivamente estoy diciendo tranquilidad y alerta. Tranquilidad, porque hay que tener confianza en lo que se está haciendo en el país para prever. El riesgo cero es imposible. Claro, nadie se puede blindar. No, pero se está haciendo lo que las normas internacionales quizá una dicen isla que hay sí se que puede hacer. blindar. Ni una isla siquiera. Señores, gracias por acompañarnos, doctor Rodríguez, doctor Ortiz, gracias a ambos por estar con nosotros y habremos de volver a invitarlos. Ojalá este desastre que se produce en el este de África no termine dándonos motivos para volverles a invitar en el corto plazo y seguir ahondando en torno a este terrible mal. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Queremos hablar de esa crisis en que se encuentra en este momento el sistema de justicia guatemalteco. La Corte de Constitucionalidad ha otorgado amparo a quienes alegan que el proceso de elección de magistrados a Corte Suprema y Cortes de Apelaciones se ha dado de la manera incorrecta. Este amparo ha impedido que los magistrados electos ya por el Congreso de la República tomen juramento de sus magistraturas. Hoy nos acompaña una de las personas que ha sido electa y que no ha podido tomar juramento el día de hoy, como se hubiera esperado, 13 de octubre. Se trata de Elizabeth Palencia. Ella fue electa para las Cortes de Apelaciones. La señora Palencia fue también aspirante a Procurador de Derechos Humanos. Entiendo que integró la terna final que le fue entregada al presidente de la República. Se encuentra también con nosotros Pedro Cruz, de la organización Jóvenes por Guatemala, y cuya organización o cuya entidad pues ha luchado por impedir que los magistrados tomen juramento, tomen posesión y porque se revise de manera completa este procedimiento que se ha seguido para integrar las Cortes en Guatemala. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Bienvenidos a las 8:45. Bienvenidos, buenas noches. Pedro Cruz, usted es una de las personas que presentó esos recursos por los que se suspendió la toma de posesión hoy lunes.
Desde su punto de vista y lo que ha resuelto la Corte al no aceptar esos recursos de revocatoria, ¿cuál cree usted que es lo que sigue refrendando la postura de ustedes y la petición de que se mantenga suspendido el proceso? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante que durante todo el proceso de las comisiones de postulación fue muy evidente que fue un proceso muy viciado, un proceso al cual pues se creó la ley de comisiones de postulación para hacer un proceso transparente, un proceso al cual pues tuviera acceso a la prensa, pudiéramos tener acceso a los ciudadanos y pudiéramos ver el desenvolvimiento de los comisionados. Sin embargo, sí consideramos que en gran parte del proceso pues fue violentado, sobre todo el tema de la independencia judicial. No fue tomado en cuenta la carrera judicial en sí, porque no se trata solo de ser abogado, sino que también, y con el perdón también aquí de la señora que está aquí a la par mía, sino que también pues hay que tener un recorrido dentro de la carrera judicial pues para poder ir escalando los mismos puestos. También nosotros consideramos que existieron influencias externas, se dio evidencia también en los medios de comunicación como pues varios comisionados recibieron mensajes. También consideramos que hubo arbitrariedad en el momento de las evaluaciones, de las entrevistas, porque dentro de la ley no dice que se pueden hacer ternas para poder examinar los contenidos de las hojas de vida de los postulados. Entonces, sí consideramos que el derecho de los guatemaltecos a tener una justicia independiente que no responda a intereses particulares fue violentado. Elizabeth Palencia, ¿y usted qué piensa del amparo que se ha otorgado y que frena la juramentación de los nuevos magistrados, entre ellos usted? Claro, mire, nosotros, al hablar de nosotros, le hablo de los magistrados electos, estamos sumamente preocupados, porque más allá del cargo de magistrado, que en lo particular podemos representar cada uno de los electos, nos preocupa la institucionalidad del país. Le digo esto porque la incipiente democracia de Guatemala no necesita que debilitemos más la institucionalidad. En nombre de la bandera que se quiera enarbolar, a mí me llamó poderosamente la atención que en los amparos acumulados, de los cuales ya fui notificada, porque soy tercera interesada, me constituí como tal, ¿Todos los magistrados electos se constituyeron? No todos. Yo creo que casi la mayoría. Al menos tengo conocimiento de más de 100 y pico. Pero quiero decirle que llama para mí poderosamente la atención el hecho de que uno de los argumentos es que dice que se violenta el derecho por parte del Congreso de accesar a la justicia. Y en nombre de la independencia judicial, voy a regresar, se violenta el derecho de accesar a la justicia por parte de los habitantes. Esta premisa es totalmente falaz en el sentido de que ni nos han dado la oportunidad, a nosotros nos colocan en una, digámoslo así, en una bandeja, donde dan por sentado solo descalificaciones. Si para ellos, digamos para el grupo que está en contra de nuestra elección, nosotros no fuimos honorables, idóneos ni capaces, tendrían que demostrarlo. Nosotros tenemos una trayectoria profesional de muchísimos años. Prueba de ello es lo que usted mencionó antes, ¿verdad? Yo ya participé para un cargo muy importante en el país, como es de Procuradora de los Derechos Humanos, porque tengo las capacidades, tengo la idoneidad, como muchos de mis colegas o como todos mis colegas. En todo caso, hubieron etapas en el proceso. Diversas etapas desde que la convocatoria salió, después no le parecía a la sociedad civil, entre comillas, no les parecía la tabla de gradación, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, el cual resuelve la Corte de Constitucionalidad y manda a enmendar a los comisionados. Yo no conozco exactamente los detalles del proceso porque no estuve como la sociedad civil, que estaban apostados ahí fiscalizando el proceso, pero lo que conozco es la parte legal. Y la Corte de Constitucionalidad otorga el amparo y manda a enmendar en el asunto de cuál es la tabla y cuáles eran las calificaciones o cualificaciones que tenían que dar a cada aspecto de la vida profesional de los aspirantes. Quiero decirle que llama poderosamente la atención, hay un juez que se llama Víctor Hugo Salguero Portillo,
tiene 22 años de trayectoria. Él estaba o está hasta ahora en Puerto Barrios, en un juzgado de sentencia. Él, sin la tabla, tenía mayor punteo. Y con la tabla que la Corte mandó enmendar y que así se hizo, sacó un punteo menos de la mitad del que tenía antes. Y eso es que supuestamente se hizo para favorecer la carrera judicial. Él tiene 22 años. Pero lo que alegan es exactamente lo opuesto. Tal vez no, porque él salió afectado. Le entiendo ese punto, pero cuando se compara con jueces de carrera que... No, yo no me estoy comparando. Un currículo como el suyo, o parecido al suyo, versus el de un juez de carrera, que no ni siquiera se le privilegia, es que yo le quiero decir que con esa tabla supuestamente era para favorecer precisamente la carrera judicial. Y resultó que lejos de favorecerla, de alguna medida, vino a perjudicarlos, como este caso en particular que yo le estoy señalando. Otro asunto que le quiero mencionar, de los que expuso aquí mi compañero de tribuna, es que hablan de una serie de vicios, pero cada etapa del proceso es eso, una etapa. Y en cada etapa de uno de ellos pudieron alegarse, presentarse, probarse, porque resulta que ahora que ocurre esta crisis, porque estamos en una crisis jurídica, institucional muy grave. Aunque en términos reales la Corte de Constitucionalidad ha dicho que se prolongan las magistraturas de los actuales integrantes de las Cortes. Pero violentando la propia Constitución, la cual, disculpe, pero la Corte de Constitucionalidad interpreta la Constitución. Sí. Y si ella dice que ese es el mecanismo a seguir, no hay violación a la Constitución. No, y también es importante... que una cosa es interpretarla y otra es legislar y ampliar esa interpretación para favorecer. Solo le quiero mencionar algo. En este noticiero, precisamente, acaban de pasar la noticia de que Ninel Montenegro, como parlamentaria, exigía hoy, por ejemplo, que Nora Segura, hoy 13, debe de entregar, porque los mandatos son improrrogables, los mandatos constitucionales. No es el mismo caso que citó... mi acompañante de tribuna, cuando dice que, o lo que usted menciona, que puede prorrogarse el mandato. No es lo mismo un caso de un juez de instancia que los magistrados. A ver, Pedro, ¿por qué no es lo mismo? Es importante tomar en cuenta también el artículo 71 de la ley del organismo judicial, donde dice que ningún magistrado puede dejar su cargo hasta que esté su sucesor. En este caso, si la Corte de Constitucionalidad nos dio el amparo provisional y suspendió la toma de posesión, yo no veo cuál es el problema. Nosotros somos los sucesores electos, el asunto es que está suspendido. Pero entonces, por eso, si es válido, entonces, que puedan seguir los actuales magistrados hasta que esté aclarada la situación constitucional. El asunto es que esa es una norma de menor jerarquía a la Constitución Política de la República. ¿Y cuál sería la vía para seguir? Si la Corte ha dicho que este es el procedimiento que debe seguirse, que deben permanecer en su cargo los actuales magistrados, ¿qué opción habría? El asunto es que, por supuesto que no pueden abandonarlos, pero el asunto es, ¿qué pasa con todas las decisiones? Yo escuchaba hablar a alguien del sindicato, porque fue una noticia, ¿verdad?, que habló y se limitó a las decisiones administrativas, que por supuesto son importantísimas, pero vámonos un poco más a la esencia. ¿Qué va a pasar con las decisiones judiciales que tomen las personas que ya su mandato constitucional concluyó? Y si la Corte de Constitucionalidad tendrá que refrendar esas resoluciones, porque ella es la que está ordenando que estas personas permanezcan en sus magistraturas. Sí, pero no en nombre... Yo disiento de su... de otra cosa también. Sí, yo disiento bastante de lo que usted está diciendo, porque no en nombre de la independencia judicial, en nombre de la justicia, en nombre de muchas cosas se enarbolan muchas causas que no precisamente son legítimas. Aquí se está violentando el imperio de la ley, ¿sí? El imperio de la ley manda que la Corte de Constitucionalidad va a interpretar la Constitución, la va a defender, pero está violando normas constitucionales al prorrogar un mandato. Nosotros ya fuimos electos y no se trata de cada uno de los electos. Eso pasa, solo quiero terminar, eso pasa al último término. Aquí el asunto es que se debilita la institucionalidad del país. Aunque usted lo vea desde ese punto de vista, sí se debilita, porque aquí todos los guatemaltecos deberíamos de trabajar y no se debilita con nuestros actos y con nuestro actuar cotidiano para fortalecer el Estado de Derecho, no para debilitarlo. Por supuesto que se debilita. Y no se debilita más mediante un procedimiento que termina siendo tan cuestionado, por ejemplo, que excluye y elige solamente a 25% de jueces de carrera
para las Cortes de Apelaciones. Usted sabe que en el proceso anterior... Dejemos el debilitamiento. ¿Dónde se garantiza la independencia de esos jueces cuando llegan a través de un cúmulo de favores y de intereses y de grupos respectivos? Pero quiero su opinión sobre eso. Ese cúmulo de favores del que usted habla. Del que hablamos varios. Del que habla todo el mundo en este momento. ¿Dónde están? Los pueden probar. Y no nos metan en el canasto habemos personas... Y me incluyo, el problema no es contra las personas, es que el problema es el proceso que se dio. O sea, no se ve reflejada una independencia judicial porque, ¿por qué razón? Dos bancadas mayoritarias del Congreso de la República tuvieron una reunión previa, acordaron sin haber analizado la idoneidad, y no me estoy yendo contra las personas, me estoy yendo contra el proceso, la idoneidad, la honradez y los méritos, que son principios que están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, claramente se ve un proceso en el cual, pues, el legislativo está poniendo sus intereses, y dos bancadas específicas están poniendo sus intereses al hacer un listado previo. Y una cosa más, al inicio de la Constitución de la República, en la parte antes donde empiezan los artículos, dice: el pueblo de Guatemala delega la soberanía de su poder, del poder del pueblo de Guatemala, en los tres organismos: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Esto significa que los tres organismos son independientes y deben ser independientes para actuar en representación que el pueblo les delega a ellos. Pero usted me está cuestionando sobre un acto político. Y ese acto político no me corresponde a mí resolvérselo. Y para comenzar, si eso se quisiera que no saliera, tenemos que reformar la Constitución, tenemos que reformar la ley. A mí me gustó muchísimo el comentario de alguien de este canal, de Kiko Godoy, que hace una analogía de que si a mí no me gusta un partido, yo no voy a competir en un evento deportivo, pero ya cuando no me gusta el resultado, entonces quiero cambiar las reglas. Eso no es así, señor. Señores, hay que cambiarlo antes. Hemos llegado al final de esta discusión. Vamos a ir a la pausa comercial y de inmediato vamos a ir a los deportes. Gracias por acompañarnos. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo Caribeño.